buenos días, buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie Cuando el dolor llega a casa. ¿Sí? Gracias a Dios por esta serie que está bendiciendo nuestra vida, nos está ayudando. Ya hemos visto la semana pasada acerca de la economía, ¿no? El dinero, la falta y cómo administrarlo. Gracias a Dios. Pero hoy nuestro tema es enfrentando a los hijos difíciles. Enfrentando a los hijos difíciles. ¿Cuántos papás, mamás tenemos ahora? A ver, levanten la mano. Bastante. Hasta los jóvenes que son solteros levantan la mano. ¿Cuántos hijos difíciles tenemos? Pero los papás también levantan las manos porque somos papás pero no dejamos de ser hijos, ¿no es cierto? Y también podemos ser hijos difíciles. Por favor, allí en sus Biblias, en el libro de Lucas capítulo 15, hay que tenerlo ahí abierto, que vamos a compartir la palabra basado en este pasaje bíblico. Permítame, por favor, como pastor, consejero, he tratado muchos temas de familia en la consejería y hay temas muy, muy difíciles y que duelen mucho el corazón, como es el tema de los hijos difíciles. Cuando un hermano se acerca y me dice: pastor, ¿qué hago con mi hija de 22 años? Estando estudiando en la universidad, conocí a un muchacho de 32 años, padre soltero, con 2 hijos, y ha decidido irse a vivir con él. ¿O qué hago con mi otro hijo que ha abandonado los estudios también, no quiere saber nada, pero ha decidido vivir con su enamorada? O con aquella hija que dice: papá, no sé si estoy embarazada, y todavía no está casada. O aquel padre que tiene un hijo de 20 años y dice: pastor, no sé qué hacer, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, no quiere sujetarse. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Qué triste es escuchar cuando un padre me dice: pastor, mi hijo me ha confesado que es un drogadicto. Mi hijo me ha confesado, pastor, que sabe que no tiene ganas de vivir, que no quiere estar en casa, que estudiar es perder el tiempo. De veras que estas palabras duelen en nuestro corazón. Escuchar estas cosas de los padres o escuchar o ver a nuestros propios hijos cómo van desarrollándose en la vida, y de esta manera, de veras que duele nuestro corazón. Nuestros hijos se convierten de esta manera en hijos difíciles. Y no es agradable. Nos deja un sabor amargo. Nos deja un dolor en nuestro corazón. Nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra manera de ver la familia se ve truncada cuando un hijo manifiesta este tipo de conducta, ser un hijo difícil. Y creo que la Biblia, la palabra de Dios en esta mañana también nos va a enseñar acerca de un padre que tuvo 2 hijos, pero 2 hijos difíciles. Este padre nos va a enseñar a la luz de la Biblia cómo enfrentar a nuestros hijos difíciles, cómo tratarlos. Y quiera Dios bendecir nuestra vida. A usted, papá, mamá, hijo, a poder ubicarnos a la luz de la Biblia cómo debemos desarrollarnos en nuestro hogar, cómo enfrentar a nuestros hijos difíciles. Ya lo leyó el pastor Víctor Gallegos, ¿no es cierto?, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos saben la parábola del hijo pródigo? Amén. Entonces ya acabamos el mensaje. Que el Señor les bendiga. Siempre Dios tiene algo especial para nuestra vida. Por más que uno lo sepa, esta vez en esta semana ha sido muy precioso para mí poder hacer este estudio y rogarle a Dios que hable a mi corazón y hable al corazón de la iglesia. Y qué precioso es cuando Dios habla a nuestro corazón. Y vamos a aprender entonces algunas cosas muy importantes de cómo enfrentar a nuestros hijos. 3 cosas importantes que usted debe considerar para enfrentar a sus hijos difíciles. En primer lugar, déjeme decirle: nadie está libre de tener 1 o más hijos difíciles. ¿Sí? Porque pueden ver más de uno en casa que nos hagan la vida difícil. Este padre, dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12 de esta manera: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sabe qué? Esta petición, desde ya usted como padre, ¿cómo
¿Qué categoría le da a estas palabras? Este es un hijo sin vergüenza, descarado, irrespetuoso, que dame de la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué te has creído, no es cierto? ¿Cómo le respondería a usted si su hijo viene con estas palabras? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sabe qué? Está fuera de lugar. ¿Cuándo se da herencia a los hijos? Cuando usted ya se murió, pues, ¿no es cierto? Sí, antes no. En la cultura de aquel entonces el papá tenía que morir para poder entonces los hijos repartirse la herencia. En otras palabras, el hijo le estaba diciendo: papá, ¿cuándo te mueres? Ya no aguanto, quiero mi libertad, quiero manejar yo mi propia vida, soy grande, yo ya soy maduro, yo ya quiero hacer lo que me viene en gana. Pero el otro lado, hermanos, está aquí, que estaba pidiendo cosas, ¿sí? Dame de la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, papá, quiero mi dinero. Quiero mi dinero. Y yo lo necesito. No me importa si tú te quieres sin nada. Pero a mí, de acuerdo a la herencia, me corresponde la tercera parte de los bienes. Así que por favor, dame lo que a mí me corresponde. Y este papá tenía plata. Sí tenía plata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenía jornaleros. O sea, había gente trabajando para él. La Biblia dice que él hizo fiesta, hizo un gran banquete. Tenía la capacidad de poder invertir en músico, en cantantes, en bailarines. Tenía plata. Tenía becerros engordados. O sea, tenía ganado. Era un hombre que tenía plata. Y es este muchacho que se fija en aquellas cosas y le dice: papá, quiero irme y vivir a mi manera. Me voy. ¿No le habrá escuchado usted a su hijo decir: papá, ya no te aguanto? ¿Sí? Ya no te aguanto más, ya me desesperas, ya tus reglas ya me fastidian. ¿Sabes qué, papá? Yo no quiero estudiar. No quiero estudiar. Tantas cosas. ¿Sabes qué? No me obligues a ir a la iglesia. Tú tu fe y a mí déjame. ¿No le ha dicho así su hijo? Entonces nuestro hijo se convierte en un hijo difícil. Me he enamorado de un incrédulo, pues. ¿Qué hace? No me gusta. No me gusta vivir bajo reglas. No quiero. Así que no insistas. De veras que estos hijos difíciles son terribles. Algunos de ellos tristemente tienen que salir de casa. Y toman una decisión apresurada, violenta, irónica y se van. Pero hay otros que se quedan en casa. Y no piensen que necesariamente que los que se quedan en casa son los hijos buenos. También son difíciles. Mira, la Biblia describe aquí a otro, el hermano mayor. Permítame por favor, Lucas 15, 29 y 30. Mira. Solamente este pasaje bíblico lo vamos a analizar de una manera sencilla, pero vamos a ver esta triste conducta de este hijo mayor. Dice la Biblia de que él escuchó la fiesta y ¿qué pasa? No quiso entrar. No quiso entrar. ¡Qué vergüenza! No quiso entrar. Entonces el papá tiene que salir y a invitarle a entrar, pero dice: hijo, ha vuelto tu hermano. ¿Y qué me importa? Estoy molesto. ¿Sabe qué es lo que le dice? Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este miserable, ¿no es cierto? Este que te ha desperdiciado todo, a él sí. Y a mí
no me has dado nada. Imagínate, cuando estaba leyendo este versículo bíblico es tremendo. Revela una conducta detrás de una fachada de piedad, detrás de una fachada de hijo bueno, que cuando llega el momento saca las garras. Sí, este hermano le está diciendo así al padre en su cara. Ya no aguantó más y le faltó el respeto. Le dice: te he sido un esclavo, ni siquiera un jornalero, te he sido un esclavo. Así me siento contigo, papá, un esclavo. ¿Te imaginas? Además de ello, siempre como un esclavo te obedezco. Jamás me has dado nada. La Biblia dice que él repartió los bienes. ¿A quiénes? A sus hijos. Pero él dice: jamás me has dado nada. Hijo, yo te he pagado los estudios. ¿Qué estudios? Yo me lo he pagado solo. El Estado me lo paga. ¿Qué me has dado tú? Nada. Papá Noel me dio los regalos. ¿No es cierto? No hay valor. No hay valor para el papá. Dice: ¿tú qué me has dado, papá? Mira, el papá hizo fiesta ¿para quiénes? Para la familia. Mató el becerro engordado porque su hijo que estaba muerto ahora vive. Y es digno de hacer fiesta, es digno de alegrarse. Por eso se mata el becerro engordado. Pero él dice: yo quiero matar un cabrito para comer con mis amigos. Tú sobras, tú no vengas. Lo que yo quiero es festejar con mis amigos, no contigo. Eso es lo que le está diciendo. Ni siquiera me has dado un cabrito, seguro dice: papá, para comer un cabrito con mis amigos. Pero ¿por qué no pasamos en familia? Esos son mi familia. Revela y luego dice: ¿Quién es este? ¿Por qué no dice mi hermano? Este es sinvergüenza. ¿Y él no es sinvergüenza? Que quiere toda la casa, toda la herencia, que encima de despilfarrar quiere adueñarse, que viene a quitar mi parte. Imagínate, hermano, 2 hijos difíciles, duros, que tienen la apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, que están esperando el momento para sacar las garras. Qué duro la experiencia de este papá que tuvo que enfrentar a estos 2 hijos difíciles. De veras que hay que tener paciencia. Este primer muchacho decidió irse, hacer su propia vida. El otro decidió quedarse, pero papá, mamá, escúchame por favor. No te tienes por qué echar la culpa. Quítate la culpa. No, muchos padres vienen y dicen: pastor, ¿qué hice mal? ¿No es cierto? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿En qué fallamos? ¿Qué debía hacer? Usted se echa la culpa. Y eso es duro. Peor aún cuando tu hijo dice: me abandonaste en mi juventud. Me dejaste para salir adelante solo. Esta vida que tengo, papá, arruinada, es gracias a ti. Así le dicen. Si soy un miserable es porque tú me abandonaste. Y peor, cuando usted se va a buscar consejo en la persona inadecuada, le dice: te faltó mano dura, pues te faltó mano dura. Te faltó, pues te faltó. Debiste aplicar con tiempo. Porque buenos consejeros se levantan cuando uno está sufriendo. Pero este papá tuvo que aguantar todo, ¿se da cuenta? Usted, amado hermano, que es papá, que es mamá, no se eche la culpa. No se eche la culpa por las decisiones que toman sus hijos. Sí, usted pasó la etapa de ser padre y ya él tiene su edad. Él quiere decidir irse, entonces que se vaya, pues. Duele, pero él ha decidido irse. ¿Sabe qué? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5. David reconoció de esta manera: he aquí,
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira lo que está diciendo. Mira, mi naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza tiende a hacer lo malo. Reconozco de dónde procedo. ¿Sabes qué, papá? No te atormentes. No digas, si hubiera hecho lo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Sabe lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 20? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La Biblia en el libro de Proverbios no se equivoca, dice, dale principios. Pero no dice, haz a tu hijo evangélico. No. Él tendrá que tomar la decisión frente a la instrucción que tú le has dado. Hijo, estos son los principios que yo te he dado. Tú decides andar en él, porque es tu elección. ¿Sabe qué? La Biblia nos habla de Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Dónde estuvieron Adán y Eva? En el paraíso. Dios le rodeó de bendición, le dio todo. Andaba con ellos. Pero ellos un día decidieron ser hijos difíciles. Decidieron desobedecerle. ¿Sabes qué, papá? La Biblia nos habla del rey Ezequías. Un rey bueno, un rey temeroso de Dios. Pero tuvo un hijo llamado Manasés, que fue el peor rey, que hizo lo malo. Luego la Biblia nos habla de otro rey, Amón. Fue un rey terrible, peor que Manasés, pero tuvo un hijo llamado Josías, que fue un buen rey y que llevó a Judá a una restauración espiritual. Imagínate, papá buenos, hijos malos. Papá malos, hijos buenos. ¿Quién entiende? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted, hijo, tiene la capacidad de poder elegir. ¿Está bien? Usted. Por ello es muy importante nosotros entonces cómo vamos a enfrentar a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar a los hijos difíciles? Permítame 5 consejos. ¿Está bien? A la luz de este pasaje bíblico, permítame considerar estos principios que nos van a ayudar. ¿Cómo enfrentar a nuestros hijos difíciles? En primer lugar, hay que tratarlo con amor y firmeza. ¿Sí? Con amor y firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Con autoridad. Pero usted va a ver a la luz de la Biblia dónde vamos a ubicar ahí la autoridad. Porque la palabra dice de esta manera: y le repartió los bienes. ¿Sí? Realmente lo que este hijo se merecía era una cachetada pública. Porque quién sabe, hermanos, quién sabe. Yo sé que los vecinos que están al lado dirán: ese tiene un hijo rebelde, ese tiene un hijo malcriado. Oye, el hijo de tu hermano, qué difícil te ha salido, ¿eh? Qué terrible. Todos lo saben. Y todos se enteran lo que pretende. Entonces lo que merece este hijo, ¿qué es? De acuerdo a la tradición judía, darle un par de cachetadas públicamente, porque está avergonzando, está malogrando la reputación del papá. Otra de las cosas que dice la Biblia, de acuerdo a la ley de Moisés, Deuteronomio 21, del 18 al 21, miren lo que dice. Lea conmigo: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedecieres, entonces lo tomarás, ¿qué dice ahí? Su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad,
a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad ¿qué le van a hacer? Lo van a apedrear hasta que se muera. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Ay, pobre hijo difícil, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Eso es lo que dice Moisés. ¿Cuántos han traído su piedra? ¿No es cierto? Ponlo al frente, te está dando vergüenza, está dejando mal a la familia. Limpia tu honra, padre, es lo que está diciendo. Pero el papá no toma esa actitud. No, la Biblia dice: y le repartió los bienes. En vez de corregir aquella situación, dice la palabra de Dios, le repartió los bienes. Quizás usted puede decir: este papá le faltó carácter, este papá es pusilánime, ¿no es cierto? Cobarde, tiene miedo. Ahí en casa mandan los hijos, no manda él. Qué cobarde. No importa todo lo que habrán querido decir la gente alrededor. El papá sabe quién es y sabe qué autoridad tiene. Así que la Biblia dice, interesante, la palabra bienes viene del griego bios, que significa vida. En otras palabras, su padre dio toda su vida. ¿Sí? ¿Quieres bienes, hijos? ¿Quieres dejarme sin nada? ¿Eso es lo que quieres? Toma. Porque hay momentos en los que ya no podemos detenerles. Ya no. Mira, hijo, estas son las reglas en el hogar. Estos son los principios que se respetan aquí. Pero si no quieres vivir aquí, es tu elección. Es tu elección. ¿Quieres irte? Vete. Es tu elección. Si quieres que te ayude con parte del dinero, ahí está. Lo que pides, ahí está. Toma, hijo, ya no puedo retenerte. Ya estás decidido. Quizás ya tienes 18 años y la ley te ha hecho un ciudadano y retenerte es, ¿qué cosa? Secuestro. Y frente a tu conducta no puedo hacer nada. ¿Te vas? Sí. Me va a doler. Me va a doler porque no sé dónde vas a vivir. Me va a doler porque no sé qué vas a comer, qué vas a vestir, qué va a ser de tu vida. Pero si has tomado la decisión de irte, ándate. Y la Biblia nos muestra que este papá dejó ir a su hijo sin pelear. Sin pelear. Si este hijo ya no aguanta más, entonces la decisión ya está tomada de parte del hijo, de parte del hijo. Muchos padres son flexibles. Ya, hijo, quédate, no importa, haz lo que quieres. Yo voy a ser tu esclavo. Y lo tenemos allí como hijo difícil, rebelde, dañando peor la vida de otros. Pero ¿sabe qué? No pelee. No pelee. Qué triste es cuando los padres dicen: ya, mira, si pasas de esa puerta, nunca regreses. Si pasas de esa puerta, te olvida que eres mi hijo y ya no te quiero. Nunca diga eso a sus hijos. Su mal comportamiento no quiere decir que usted lo odia a él. Yo amo a mis hijos, pero su comportamiento es otra cosa. Ya Dios va a juzgar aquello. Yo no. Yo así esté molesto con ellos, yo tengo que cuidar de ellos. Yo tengo que saber esperar, pero no los voy a maldecir. No maldiga a sus hijos. Si ellos se quieren ir, ¿qué cosa?
toma hijo, ándate. Y cuando él se vaya, deje lo que pise fondo, que se vaya a asumir sus consecuencias. Deje a su hijo difícil tocar fondo. Sí, mira lo que la Biblia nos describe. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a vivir a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y todo lo que la Biblia dice, hasta que le llegó a faltar. Y cuando le llegó a faltar, cayó a lo más triste de su vida: ser un apacentador de cerdos. ¿Sabe qué? Mientras hay el dinero, este hijo dice: bien, papá, soy un hombre adulto, yo tomo autoridad sobre mi vida, tengo dinero, no quiero vivir en Los Olivos, me voy para Monterrico, Miraflores, o me voy a otro país. Tengo plata, me voy a pasear, me voy a fiestas, voy a tomar, voy a hacer lo que quiera, lo que me venga en gana. Pero como no sabe lo que es el dinero ni cómo administrarlo, va a llegar el momento en que ya no le quede nada. Y entonces tocará fondo. Entonces le dará hambre. Entonces verá ahora dónde vivo. Entonces verá ahora cómo me sustento. Pero ¿sabes qué, papá? Tienes que dejar que tu hijo toque fondo. Qué triste cuando hay algunos papás que me dicen: pastor, mi hijo se fue de casa y ya está lejos, pero le estoy pagando su departamento. Págale quizás un tiempo, porque este padre lo hizo así. Te doy los recursos hasta aquí. Porque si tú sigues dándole, estás alimentando a un sinvergüenza. Sí. Papá, me voy de casa y me han embarazado. Ahora soy abuelo, un nieto. Ya, hijita, yo te lo cuido. ¿Sí? Yo te lo cuido. Mañana me traes otro. Porque tristemente así lo hacen. Usted hace sinvergüenza a su hija. Porque usted no le enseña a tocar fondo. No le enseña a asumir su responsabilidad. Este papá es firme. ¿Está bien, hijo? Ahí está tu plata. Haz lo que quieras. Ya se te acabó. Tú ves cómo sales adelante. Tú ves cómo sales adelante. Por eso, papá, quítate, te dije de un principio, toda culpa. Si decidió aquella vida, esa vida eligió. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando tú le dejas vivir esas consecuencias, él va a tener la oportunidad de reflexionar. Dice allí el versículo 17: y volviendo en sí. Porque hasta ahora estaba viviendo fuera de sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Se da cuenta? Él tocó fondo, cayó en lo más vergonzoso, en lo que iba contra sus principios religiosos bíblicos, pero no tenía otras. Y ahí en el fango, ahí en la cochinada, tuvo que tomar una decisión. ¿Se da cuenta? Pero mientras tanto, cuando él tomó esa actitud rebelde y decidió hacer aquellas cosas, ¿qué te queda a ti, papá? Que tu hogar siga llenándose de amor. El amor no debe de faltar en tu hogar. Sí, dijo un siervo de Dios: los pródigos volverán al hogar cuando la casa esté llena con el amor del Padre. Esto lo dijo Sisto Porras. Tiene un libro, Haciendo volver a los pródigos. Él sabía, este hijo sabía que su papá era amoroso,
pero también era justo. Que su papá le aguantó todo porque le amaba. Lo soportó todo por amor, porque él estaba decidido. Por eso es que él dice, me levantaré e iré a mi padre. Si el padre se hubiera portado mal, si el padre hubiera sido lo peor para la vida de él, no pensaría de esta manera. Él sabe que su padre lo ama, que lo amó en todo momento, aun cuando él se portó mal, aun cuando él lo dejó sin dinero, aun cuando él lo abandonó, su padre lo amó. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta? El amor cubre multitud de pecados. Tenemos que estar dispuestos a amar. Amén. Ame a su hijo. Al difícil, ámelo. Ámelo como Dios le ama a usted. Tercer consejo, permítame. Tenemos que estar dispuestos a perdonar y a ser pacientes. ¿Sí? Dispuestos a perdonar y ser pacientes. Dice el versículo bíblico de ahí del 20 al 24, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él sigue hablando, pero el papá dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poner al niño en su mano, hagamos fiesta. Este hijo estaba muerto, ahora vive. ¿Se da cuenta? Ese recibimiento, esto habla de un padre que desde el momento que su hijo salió, ya lo perdonó. Ya lo perdonó. No vive con la amargura, no vive con resentimiento, sino con la firme decisión de haberlo perdonado. Dejó la ofensa en el pasado y comienza a tratarlo como si nada hubiera hecho. Dejó la ofensa para atrás y mira hacia adelante, porque su hijo ha vuelto. Y tiene que tener paciencia. No sé cuánto tiempo le tome a tu hijo, a tu hija, recapacitar, volver en sí, darse cuenta de su mal proceder. Tienes que tener paciencia. Pero otra de las cosas que tenemos que hacer por nuestros hijos para enfrentarlos también delante de Dios es orar por ellos. Ore por sus hijos. Ore para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga. No importa cuál decisión hayan tomado, que la gracia de Dios los acompañe. No los maldiga, no le desee mal. Ore por ellos. ¿Sabe lo que dice Isaías 43, 5 al 6? Es una promesa para Israel. Pero usted puede también apropiársela y decirle, Señor, así como bendices a Israel, bendíceme a mí. Mira esta oración: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detenga. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios sabe a dónde está tu hijo. Dios sabe en lo que anda. Dios sabe lo que le está pasando. Dios hace un milagro en la vida de ellos. Por favor, tráelos. Por favor, permíteme recuperarlos. Tu palabra dice, tú estás conmigo. Amén. Amén, papá, tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestros hijos. Cuando ellos ya tienen su edad, es difícil. No es entrar en negocios con ellos, es mantenerse firme. Pero tenemos que orar. Si usted hace estas cosas, usted tendrá como resultado de haber enfrentado correctamente a sus hijos difíciles bendición. Dos cosas que pueden pasar cuando usted obra correctamente. En primer lugar, para los hijos difíciles, la oportunidad de arrepentirse. Sí, cuando usted es firme y él sufra las consecuencias de sus malas decisiones,
tiene la oportunidad de arrepentirse. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 al 20. Y volviéndose en sí y reflexionando sobre sus caminos y dándose cuenta de la situación en la que él está, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Mira lo que está diciendo este texto bíblico. Hay una palabra muy preciosa aquí y muy importante para toda criatura, para toda persona: el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar. Es darnos cuenta que lo que estamos haciendo está mal y es tomar los principios que Dios tiene para nuestra vida, hacer lo correcto. El hijo pródigo se arrepiente y decide alejarse de su pecado, decide someterse a la autoridad de su padre, decide decirle: Padre, tienes razón, tú eres mi autoridad. Yo debo vivir bajo tus principios, bajo tus reglas, bajo las normas que hay en el hogar. Me arrepiento, te pido perdón por lo que he hecho. No merezco ser tu hijo. Tómame como un trabajador más. Mira lo que él está diciendo. Habla de un arrepentimiento. No reclama ningún derecho porque no los tiene, porque renunció a ellos. Esto habla realmente de un corazón que se da cuenta que se ha equivocado, pero tiene la oportunidad de decir: me levantaré e iré a mi padre. Esta palabra me gusta, porque no solamente hay un consentimiento intelectual de decir estoy mal, sino que tengo que hacer algo. Y lo que tengo que hacer es levantarme de este fango y ir a pedir perdón. Es levantarme de esta miseria, reconocer quién soy y dirigirme a quien realmente me puede ayudar en mi vida. Es este hijo pródigo entonces que toma este arrepentimiento para con su vida y se levanta. Y va rumbo a casa. ¿Sabe qué, papá? Qué triste es cuando un hijo pródigo vuelve a casa y el papá le dice: espero que hayas aprendido la lección. ¿No es cierto? Que no se repita lo que has hecho. ¿Sí? Ya sabes lo que es vivir afuera. No te da vergüenza. Vuelves a hacer una más y ya sabes por dónde irte. Qué papito lindo es este, ¿no? Qué difícil. Dios perdone si algún papá actúa de esta manera. Pero no es la manera de actuar, papá, cuando un hijo se arrepiente. No hay que sacarle en cara las cosas del pasado. Ya pasó. Vamos a emprender de nuevo. Voy a ser paciente, porque si has vuelto es porque estás arrepentido, ya lo sé. No tengo por qué recordártelo todos los días. ¿No es cierto? Amén. Pero y hay otra más para los padres e hijos: perdón y reconciliación. Sí, qué duro es vivir escuchando a muchas familias decir: nunca más he vuelto a ver a mi hijo, nunca más he vuelto a ver a mi padre. Y guardo amargura en mi corazón, y cada vez que me acuerdo de mi padre o me acuerdo de mis hijos, solo hay dolor, porque estoy decepcionado. Pero este padre nos muestra algo diferente, porque cuando uno se es firme y trata correctamente a sus hijos difíciles, entonces hay la oportunidad para el perdón y la reconciliación. Permítame, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 al 24. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Mire, lo he subrayado ahí. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me gusta esta porción bíblica, porque ¿sabes qué? Vamos a ponernos en escena. El hijo pródigo, con la ropa rota, con los pies llenos de barro, con la cabeza cochina, porque es un cuidador de cerdos, decidió volver a casa. Se levantó de ese lugar e iba pensando cabizbajos: voy a pedir perdón.
no soy digno. Pero dice la Biblia que el papá lo vio de lejos. Mientras él pensaba quizás en su cabeza y de acuerdo a la cultura, me voy a poner a sus pies, voy a besar los pies de mi padre, me voy a humillar y le voy a pedir perdón. Pero papá pensaba diferente. La Biblia dice que él lo vio de lejos. ¿Casualidad? No. Él siempre lo estuvo esperando. Él siempre estuvo atento. ¿Por qué? Porque sabe lo difícil que es volver al hogar. Sí, porque ¿sabes qué? Los primeros que se dan cuenta dicen: vecina, el sinvergüenza, el hijo del hermano tal ha regresado. ¿No es cierto? Oye, mira ese sinvergüenza, ¿para qué viene ya? Y entonces papá siempre está atento para cubrir esa vergüenza, porque él ya lo ha perdonado. Y él entonces solo está esperando el momento. Y dice la Biblia que cuando él lo ve, se echó a correr. No es el hijo quien corre, corre el padre. Se echó a correr. Y el Señor Jesús nos dice algo muy precioso. Se echó sobre su cuello y le besó. Mira, se echó sobre su cuello y le besó. Lo abrazó fuertemente. Y cuando la Biblia dice le besó, la palabra griega significa besar reiteradamente. Le dio varios besos. Estaba oliendo a chancho, no importa. Estaba apestoso, no importa, es mi hijo. Qué tremendo debe haber sido este momento, de veras. Qué tremendo poder sentir los brazos de un padre que te ama y te dice: yo te acepto así como vienes a mí. No importa si estás mal vestido, no importa si hueles feo, tú estás volviendo y yo te perdono. El solo hecho de abrazarlo y besarlo está diciendo: tienes todo mi afecto, tienes todo mi amor, soy tu padre, amén, soy tu padre, ya te he perdonado. Y viene la reconciliación. Hagamos fiesta, hagamos fiesta. Qué preciosa realmente es esta experiencia que Dios nos cuenta en la parábola del hijo pródigo, amén. Permítame, por favor. Tenía 17 años cuando tomé la decisión de ser un hijo pródigo. Sí, yo fui un hijo difícil. Yo fui un hijo que maltrató mucho, que no aguantaba las cosas, que no aguantaba reglas, que me peleaba. Y un día, cuando tuve mis 17 años, le dije a mi papá: no aguanto más vivir acá. No quiero que arruines tu familia. Yo me voy. 17 años tenía y me fui. Me fui y he experimentado lo difícil que es estar sin familia, donde nadie sabe a qué hora llegas, ni qué comes, ni dónde estás, ni lo que está pasando contigo. Es duro, no se lo deseo a nadie y no es fácil.